Es una práctica relativamente sencilla. Cuando les digo relativamente sencilla, es muy fácil y muy corta, así que no creo que esta clase dure más de media hora. Bueno, la verdad que es un tema que se ve después en la carrera, más si estudian economía. Si estudian actuario capaz no tanto, pero si estudian economía lo van a seguir viendo, y es realmente muy sencillo. Son 4 ejercicios, yo voy a hacer el primero y el segundo, después Caro va a hacer el tercero y el cuarto. Y bueno, nada, cualquier cosa, cualquier consulta nos frenan y nada, intentamos resolver sus dudas. Así que dicho esto, voy a empezar a compartirles pantalla. Carlos, si quieres haceme host porque tampoco me deja compartir. ¿Estás ahí? Voy a tener el coso muerto. Carlos, ¿estás ahí? No. No puedo empezar a compartir si no soy host. No. Maldito Zoom. Ahí está. Gracias. Bueno, empecemos con la práctica 9. Me busco. Estamos. Bueno, la práctica 9, como les dije, es número de índices. Práctica bastante fácil. Eh, la idea es que los vayamos resolviendo. Cualquier consulta me frenan y me dicen y me preguntan. Entonces, bueno, tenemos el primer enunciado que nos va a hablar de los precios en pesos de un artículo determinado durante cierto periodo. Este periodo es del 2004 al 2010, ¿no? Y nos da para cada año cierto precio, ¿no? 2004 3,5, 2005 4,8, 2006 6,8, 2007 8 y siguiendo así, por enunciado. Entonces, bueno, nos pregunta primero, ¿cuánto varió el precio del artículo entre 2004 y 2010? Entonces, esto básicamente, la verdad que no hace ni falta que hagamos números índices. Ustedes acuérdense que si yo quiero medir la variación en forma relativa, únicamente voy a tener que hacer mi variable de interés, que en este cuadro va a ser 2010, la del 2010 que va a ser 14, y sabemos que eso, si lo dividimos con 3,5 y le restamos 1, nos va a dar en porcentaje cuánto es lo que nos varió. Entonces, esto la realidad es que no hace ni falta ver números índices. Lo podemos hacer con números índices, no hace falta, como les dije, es una variación. Para calcular variaciones en forma relativa, cuando hablo en forma relativa, hablo de en términos de porcentaje. Hacemos nuestra variable de interés sobre nuestra variable base, y a eso le restamos 1. Nosotros hacemos esto y nos va a dar la variación entre un periodo y el otro periodo. En este caso, entre el 2004 y el 2010, tenemos una variación de 3, porcentualmente es el 300%. Y bueno, lo mismo, ¿cuál fue la variación de precios entre 2009 y 2010? Aplicamos la misma lógica, o sea, podemos usar de base 2009, 2010 de numerador. En fórmula relativa sería, en forma relativa, 14 sobre 12, y todo eso menos 1, nos va a dar en porcentaje cuánto es lo que varió de 2009 a 2010. Como le dije, es bastante sencillo, acá no sé, ni falta usar números índices. ¿Esto se entendió más o menos? Infiero que Sí, yo sí, mano. Mano, te puedo pedir, no sí. sé si el resto está bien, pero a mí se me ven muy chiquitos. A ver si podrías hacer un zoom cuando vas a Excel. Sí, Ahí ahí mejor. está bien, ahí está bien. Ahí está. Gracias.
Entonces, bueno, lo que les anoté fue esto, para verlo más o menos en términos relativos. Y esto sin siquiera ver índices. O sea, ustedes les preguntan esto y no hace falta ni que hayan, con estas dos columnas ya lo pueden hacer. Ahora, imaginémonos que el índice en 2004 nos lo da como dado, ¿no? Si yo quiero calcular la variación hago lo mismo. O sea, las variaciones son exactamente iguales, se calculan de la siguiente forma, de la misma forma. Nuestra variable de interés sobre nuestra variable base, y todo eso menos 1. Fíjense que no, llegamos al mismo resultado con nuestros números índices. Ahora vamos al armado del número índice, pero quiero que entiendan eso de la variación relativa, ¿no? ¿Cómo es la variación de un periodo al otro? Bueno, tenemos lo que queremos, nuestra variable final, que en este caso es la de 2010, sobre la inicial, todo eso menos 1 nos va a dar en términos relativos cuánto es la variación. Todo esto imaginamos si, nada, si nos los dio como dato el número índice. Ahora, ¿qué pasa si no nos los da como dato? ¿No? ¿Cómo calculamos un número índice? No sé si Sebas les mencionó algo, pero es básicamente siguiendo esta misma lógica, ¿no? Variable de interés sobre alguna base y, bueno, más o menos es siguiendo esa lógica, como la variación en términos relativos. ¿Saben cuál es la fórmula, no? Sí, Seba nos las dio. Si querés pasármela, sí. Va a ser tranqui, se los digo yo más fácil. Básicamente lo que tenemos que hacer, tenemos una variable de interés. A eso lo sacamos, la dividimos por una variable base. Y todo eso lo vamos a multiplicar por 100. Y todo esto va a ser nuestro número índice. Entonces, teniendo más o menos en cuenta esta sintonía y esta relación que hay entre cada variable, vamos a poder sacar los números índices de cualquier índice. ¿Qué pasa? Imaginémonos, en este caso, tenemos el precio para un montón de periodos, o sea, desde el 2004 al 2010. Pero queremos calcular, por ejemplo, tomando como base, vamos al punto B en este caso, tomando 2004 como base, ¿no? Entonces te pide que halles el valor índice de precios elementales correspondiente a 2009-2010. Ahora, ¿qué pasa? Para este ejercicio, nuestra variable base, si nosotros queremos sacar el índice en 2004, por ejemplo, siempre va a ser la misma, porque siempre vamos a querer sacar un índice con base 2004. Y ahora sumándole a eso, hagamos la cuenta, ¿no? ¿Cómo sería el índice en 2004 para el 2004? ¿Qué opinan? 100. 3,5 dividido 3,5%. Exactamente. Que efectivamente nos va a dar 100. Lógicamente, si dividimos algo sobre el numerador por numerador nos da 1, por 100 nos va a dar 100. Entonces, esto es una como característica de los números de los índices. Si yo a ustedes les pido un índice en base 2004, o en base 2006, o en base 2008, en la base que yo les diga, nuestra variable base, o sea, 2004, 2008, 2006, siempre para ese año el índice va a ser 100. ¿Por qué? Bueno, por esta mecánica, ¿no? Mismo número por mismo denominador, por 100 nos va a dar 100. ¿Se entendió o los mezclé un poquito? No, está bien. Buenísimo. Digo, es una práctica bastante sencilla. Entonces, bueno, les piden, por ejemplo, que hallemos el valor índice para los periodos 2009-2010. ¿Qué harían? Teniendo en cuenta que vamos a usar en base 2004. Ahora, acuérdense, variable de interés sobre variable de base por 100. ¿Cuál sería nuestra variable de interés y cuál sería nuestra variable base? ¿Cómo Usando la de plantear? 2009, perdón, Sí, la de 12 sobre 3,5% sería exactamente. ¿Esa para cuál? para el 2009.
Y para el 2010, 14 sobre 3,5%. exactamente, 14,5%. Muy bien. Con eso, básicamente, ya sabemos, podemos calcular todos los años, todos los precios de cada año con índice del 2004. En Excel, creo que no sé si si tuvieron la práctica de un poco donde le damos un pantallazo general de Excel. Cuando nosotros sabemos que nuestra variable va a ser siempre la misma, lo que podemos hacer es fijar esa celda. Cuando fijamos la celda, se van a dar cuenta que siempre se queda fija. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular todo el índice de 2004 para todos los años, vamos a hacer la siguiente, porque la fórmula es siempre la misma. Lo vamos a hacer acá. Tenemos un índice de 2004 y tenemos que para la variable base va a ser la de 2004, 2%, y sabemos que para el 2005 vamos a usar nuestra variable de interés, que es 4,8, la vamos a dividir por nuestro índice, nuestra base, y todo eso lo vamos a multiplicar por 100. Para 2006, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. El precio en 2006 sobre nuestra variable base de 2004, y todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Una forma rápida de hacerlo en Excel es fijar este valor. Fíjense que siempre vamos a tener la celda B30 como un valor fijo. Entonces, para fijar, perdón los que ya lo saben, pero siempre hay gente que no, se puede fijar con F4. Para mí es una mentira eso, porque nunca en mi vida me funcionó. Pero si le A ponen mí tampoco, nunca me funcionó el F4, claro, un golazo. es una mentira del capitalismo. A mí me Eh, funciona. ¿Te funciona? Bueno, o sea, vos te quiere, Bill Gates No te sé quiere. no sé si vos tenés Mac, pero el Mac me parece que es diferente. No, pero con la compu del laburo también es lo mismo, es una farsa. A mí Bill Gates no me quiere, me estafa. Igual me parece que si agregás los signos de pesos, Es lo funciona. mismo, es lo mismo, lo mismo. Por eso les digo, para fijar tienen que... Y escuchá, eh, si apretás fin F4, capaz que te tira. Yo ahora me estoy poniendo a pensar. ¿Cómo es Sí, eso? a mí lo tira así. Fin F4. Si me lo fija, te Claro, regalaste. No, sos grosso. ahí tenés. Otro No, punto. sos Otro grosso. punto. Ya es el tercero. Esto se lo voy a Y contar va a el Sebas. tercero. Se lo voy a contar a Sebas. No sé, no sé cómo te llamas, pero ya tenés un visto bueno. Un 4 más. Eh, bueno, bien. Entonces el F4 efectivamente no nos traicionó. Arrastramos la fórmula y van a ver que nos da lo mismo, ¿no? 342,85, 400. Imagínense que yo quiero hacer el índice en base 2006. ¿Qué harían? Dale alguno. Por favor. 3,5 dividido 6,8%. En este, Sí, muy bien. Dividido 6,8%, efectivamente. Ahora, ¿en 6 cuánto les va a dar? 100, ¿no? Oye, es fácil esta práctica. Así que esto nomás, fijamos de vuelta esto. Nada, no me funciona ahora. Espera. No. Vale. La joya. No se me fijó este. ¿Qué pasa? Estamos. Bueno, con esto sacamos el índice de 2006, que creo que es el punto C, si no me equivoco. Y después, 2004-2006, nada, te dice que te dice, usando el promedio 2004-2006 como base, hallemos el valor índice de precios elemental correspondiente a toda la serie. ¿Qué se les ocurre? Cambia un poquito, pero acuérdense siempre de esto. Variable interés sobre variable base por 100. ¿Cuál va a ser nuestra variable base ahora en este caso?
El promedio entre ambos años. Exactamente, muy bien. Entonces el promedio entre 2004 y 2006 va a ser nuestra variable base. Vamos a ponerlo acá, separado. 2004-2006 dijimos, ¿no? Flashé. Sí, 2004-2006. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el índice para el 2004? Acuérdense, variable de interés sobre variable base por 100. ¿Qué harían? ¿Cuál es nuestra variable de interés acá? El promedio. No, la de interés, perdón, es el 3,5. Exactamente, y nuestra variable base, El promedio, 5,03. impecable. Fijamos esto y todo eso lo multiplicamos por 100. Lo mismo para el 2005, lo mismo para el 2006, lo mismo para el 2007, ¿no? Para el 2005, nuestra variable de interés ahora va a ser 4,8. Lo vamos a dividir por el promedio y todo eso lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar el resultado. Esto es base 2004-2006. Como le dije, muy sencillo este punto, muy sencilla la guía. Se puede robar con esto, se puede robar con esto. Nada, así que bien, este punto, el único novedoso es el del promedio, pero si tienen en mente esta idea de, bueno, en el denominador vamos a usar variable base, si no vamos a usar variable interés. Si no, no vamos a nada. No dije la última parte, la última frase, olvídensela. Variable base, ¿cuál va a ser nuestra variable base? Y se va a quedar fija. Vamos por el ejercicio 2, es bastante más corto, cambia un poquitito, pero es medio de lo mismo. Intento ser lo Bueno, más te puedo hacer rápido. una pregunta. Y obvio, decime. Porque acá Seba en la primera clase, en la clase que vimos el martes, creo que fue números índices, Sí, nos dio una fórmula que después sí nos indicó que la fórmula de los índices simples es así, la variable de interés sobre la base por 100. sí. Pero nos dio una fórmula que es, Más complicada, tipo te fija los precios en cero y las cantidades en cero. no sé si esa, pero es índice en el, ¿cómo es? En el periodo actual menos en el periodo base sobre índice en el periodo base. Claro. Eso es para medir una variación, por ejemplo. Es lo que hicimos antes de. Imagínate, te piden la variación de este punto, ¿no? La variación del 2010 al 2004. ¿Cómo harías? Vos para sacar una variación en términos porcentuales, haces este menos este y todo esto sobre el inicial, sobre valor, o sea, valor final menos valor inicial sobre valor inicial. ¿Me explico? Olvídense, imagínense que no estamos hablando de números índices. Si ustedes les piden en términos porcentuales cuánto es la variación, básicamente es nuestro valor final menos el inicial. Eso nos va a dar cuánto varió en términos absolutos, pero lo queremos ver en términos relativos en cuanto a el precio base. Entonces, a eso es lo que apunta esa fórmula. No sé si me expliqué. Sí, sí, te reentendí. Impecable. Bueno, ¿Cómo sería el D usando el promedio 2004-2006? No entendí muy bien eso. sí. Fíjate que acá en el D te dice que usemos el promedio 2004-2006 como base. Entonces, la base siempre va a ser fija, pero ahora nos está diciendo, en vez de que usemos el de base, el 2004, nos está diciendo que usemos de base el promedio entre los precios del 2004 y el 2006. Entonces, en vez de agarrar 3,5, como hicimos para el 2004, agarramos el promedio de estos tres valores, que es lo que calcula acá. Ah, listo, listo, gracias. No, de nada. Caro, no sé si estás acá. Son -8. No sé si preferís pasar vos ahora. Y no sé Eh, si me escuchan algo. sí, se te escucha, se te escucha. Ah, sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, dale, si querés doy el 3 y después vuelves al 2 y cualquier cosa al 4 dejo un video. Y lo que me está tardando. Listo. No. Ahí dejé de compartir, ¿no? Acá que tardado. Sorry. Ahí va.
Y trabajamos. Falta que uses un todo el día, pero no lo agarro todavía. Ahí está. Ahí te mandé. Sí, sí. Eh, ahí va. Bueno, nada, en este ejercicio, a veces me dice en algún momento no se llega a escuchar porque está como andando un poco mal mi micrófono. Pero bueno, nada, lo mismo que decía Manu, esta guía es un poco todo lo mismo. Quizás va cambiando el índice que tengamos que usar, el que nos vayan pidiendo, pero más o menos va a ser un poco siempre lo mismo eso de calcular la variación relativa con la fórmula del periodo que quiero, dividido el periodo base y le resto 1, ¿sí? En el ejercicio 3 nos dicen que hay una serie de resultados desagregados del IPC, del índice de precios al consumidor, y nos muestran el IPC de justamente los meses de enero y de febrero de 2018. ¿Sí? Nos piden en el ítem A calcular la variación porcentual respecto del mes anterior para cada rubro. Entonces acá lo que nos está pidiendo es eso que les venía diciendo Manu desde antes de la variación relativa, que sería el índice que nos interesa, del periodo que nos interesa, dividido el base, y todo eso le restamos 1, ¿sí? Ahora, y ahí nos da, ¿sí? Esto es un poco lo mismo de antes, nos pide que lo hagamos para todos, ¿sí? Nos piden en este caso la variación entre febrero y enero, entonces nuestro periodo base al caso vendría a ser enero. Por más de que nos digan de que el periodo base va a ser de diciembre, o sea, el índice está construido sobre un periodo base de diciembre de 2016. Pero nosotros al fin del ejercicio nos piden calcular de un mes respecto del anterior. Entonces, al decirnos eso de que está respecto del mes anterior, nos está indicando de que para hacer este cálculo, por lo menos en este ítem, vamos a usar como nuestra base al periodo anterior, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Es un poco lo mismo. Sí, sí. Bueno, después en el ítem B nos dice calcular el IPC de ambos meses mediante la fórmula de las pairs y la variación del mismo. Acá lo que nos están pidiendo, no sé si recuerdan cuál era la fórmula. Sí, sí. Bueno, pues igual la... ahí va. ¿Tiene el Paint? No Claro, estamos yo, viendo el Excel. ¿Se ve algo? Nada. No, creo que estás compartiendo nomás el Excel. Ah, bueno, bueno. Bueno, a ver. Ahí va. Sí, ahí se ve. Bueno, nada, esta era la fórmula de Asper, ¿sí? Lo que vemos acá es que estos dos valores que están en el numerador y en el denominador son iguales, ¿sí? ¿Y qué significa? Es nuestra canasta de bienes que estamos usando en el ejercicio. Al fin, en este ejercicio vendría a ser cada uno de los alimentos y bebidas no alcohólicas, las viviendas, salud, transporte, todo eso, ¿sí? Y esto significa que lo estamos evaluando todo con la canasta de bienes en el periodo base, ¿ok? Y la K significa, bueno, estamos tomando la misma canasta de bienes, o sea, la misma ponderación, todo lo mismo. Esto se mantiene igual para el numerador y el denominador. Entonces, lo que varía vendría a ser esto de acá, que es el precio. ¿Y qué es en particular lo que varía el precio? El periodo, ¿sí? En este estamos tomando el periodo T y en este el periodo 0. Entonces tomamos cantidades, o sea, la canasta de bienes del periodo base y el precio del periodo que estamos buscando y del periodo base, ¿ok? Entonces, al fin y al cabo, lo que vamos a tener es cuál fue la variación del precio para una misma canasta de bienes en un periodo T determinado, ¿sí? Bueno, y nada, en el ejercicio nos pide que calculemos
tanto para enero como para febrero, y cuál fue la variación entre ambos. Entonces, la cuenta vendría a ser la sumatoria de la multiplicación de el índice del índice de enero por la ponderación, y lo mismo sería 122,9 por el 27 casi por ciento, 126,6, 3,5, y es multiplicar este por este e ir sumándolos, ¿sí? Entonces, nada, eso está como resumido en la fórmula que se llama suma producto, que toma los valores de una columna, de otra columna, y va multiplicando por fila, digamos. La toma los valores de la columna B y de la D y multiplica la fila 9, el de la B y la D, después la fila 10 y así. Y bueno, después es lo mismo la fórmula de lo que nos decía antes, que era la sumatoria de esto por esto dividido, y en este caso también estamos haciendo como si fuese enero contra enero, ¿sí? Y acá lo que vamos a estar haciendo es febrero contra enero, por así decirlo. Entonces vamos a tener lo mismo, la suma producta, pero en este caso de febrero en el numerador, y lo mismo con enero en el denominador. Entonces ahora con estos datos, esto sería el índice de la SPER, ¿sí? Y con estos datos podríamos hacer una comparación entre ambos y hacer cuál fue la variación relativa. Entonces volvemos un poco a la misma fórmula de antes, que vendría a ser esta. El del periodo que estoy de mi interés, lo divido por el periodo base, que en este caso, como es la variación entre ambos, también vuelve a ser enero, y todo eso le resto 1. Es como, no sé si se entendió del todo bien. Para tener en mente la fórmula siempre de los índices que dio Seba es un poco clave para hacer estos ejercicios. No sé si tienen alguna duda. Yo de mi parte no, bro. Yo no entendí mucho la primera parte. ¿El ítem A o el B? No, lo de recién, pero lo que explicaste de qué estás haciendo, 122,9 por 26,90. Claro, en este caso lo que estaba haciendo un poco era esto. Nosotros tenemos nuestro índice de precios, que vendría a ser esto, por nuestra ponderación dentro de la canasta de bienes. Entonces, nuestro índice, tenemos que hacer la sumatoria de cada uno de los índices de precios multiplicado por su ponderación. Entonces, haces 122,9 por 26,9%, y a eso le vas sumando 126,6 por 3,5, 115,7 por 9,9, 157,2 por 9,5 y así. Ah, ok, perfecto. Bueno, voy a ver si llego rápido con el 4, pero en 5 minutos más o menos me tengo que ir, así que cualquier cosa le subo después un video, si no llego. Sí. Bueno, en el ejercicio 4 nos dice, Francisco construyó la siguiente tabla con sus ingresos, ¿sí? Y nos dicen, se sabe que en 2013 tuvo un único ajuste del 25% en abril. O sea, le aumentaron el salario, por así decirlo. En abril del 25%. Vemos que acá cambia el ingreso. Después nos dice, a principios de 2014 supo que sus ingresos iban a ajustar un 30%, pero en 3 cuotas. El 15% en marzo, un 10% en julio y un 5% en octubre. Y acá tenemos marzo de 2014, julio de 2014 y octubre de 2014. En todos ven que es como que hay un aumento, hay un aumento, hay un aumento, ¿sí? Y nos piden, considerando los datos de precios minoristas en la misma tabla, ¿cuál fue efectivamente la variación real de los ingresos de Francisco en 2014 respecto a 2013? Entonces acá nos están diciendo, bueno, y vemos que aumentó el ingreso, lo aumentó el salario, por así decirlo, de Francisco, pero comparándolo con el aumento que hubo en los precios, que vemos que hubo aumentos, ¿realmente aumentó su valor? ¿O fue disminuyendo? ¿O se mantuvo constante? Ver cuál es esa relación que hubo entre el ingreso real de Francisco
y bueno, el nivel de precios, ¿sí? Entonces, en un principio, para poder hacer la comparación, lo primero que tenemos que buscar es el ingreso real, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es el ingreso por mes lo vamos a dividir por el índice de precios en ese periodo. Y así con todos. En todos en todos los meses va a ser lo mismo. Acá no tenemos un periodo base ni nada, es simplemente comparar el ingreso con el índice de precios. Como para saber cuál fue el ingreso y cómo fue variando el ingreso. Entonces acá vamos a ver que había tenido un aumento en abril. Y a partir de este aumento, en primer mes, en enero, tenía 3,3, ¿sí? Un aumento fue disminuyendo, lógicamente, porque fueron aumentando los precios y el ingreso seguía igual. Después tuvo un aumento en abril, lo llevó a superar su ingreso real y después empezó a decrecer, ¿sí? Y después el siguiente aumento recién lo tuvo en marzo de 2014. Vemos que llegó hasta 3,07, o sea, bastante por debajo de lo que había ingresado, por lo que había iniciado. Y ahora cuando aumenta hasta 3,41. Sigue siendo superior al ingreso real del principio, pero mucho menos que el 3,95 que había llegado antes, ¿no? Y después sigue disminuyendo hasta julio, que es el próximo aumento, y después en octubre, que hay otro aumento. Entonces, lo que podemos ver es como que va haciendo el gráfico, sería algo así. Y tenemos, por así decirlo, este sería el índice de precios y el ingreso de Francisco vendría a ser algo así. Lo pasa por un ratito y después vuelve a bajar. Y así, y cada vez lo va pasando por menos. Entonces, podríamos tender a pensar de que su ingreso real en realidad no es mayor, sino de que no llega a compensar el aumento que hubo en precios. Pero bueno, ahora lo vamos a analizar bien, ¿sí? Nos pide entonces la variación de 2014 respecto a 2013. ¿Qué hacemos? Sumamos todo el ingreso real que tuvo en 2013. Acá suma todo lo de 2013. Después sumamos todo 2014 y hacemos lo mismo de antes, la variación relativa. 2014 y 2013 y a eso le